Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a esta página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Vale, bueno, desde aquí transmitiendo en directo desde las Islas Canarias para todo el mundo, desde la página de Facebook psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, vamos a preparar para poder verlo también por aquí. Ya saben que estas clases son quincenales y seguimos el programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, concretamente el seminario de Sigmund Freud. Vamos siguiendo el programa de ese seminario en estas clases abiertas que pretenden o que tienen el objetivo de acercar el psicoanálisis a la población, ¿vale? Por lo tanto, si estos vídeos les gustan, pues pueden compartirlo en sus redes sociales con otros y así, si somos más, somos mejores. Bueno, vamos a empezar. Ya saben que pueden hacer sus preguntas en directo a lo largo de la transmisión. Bueno, hoy el texto que vamos a ver es recuerdo, repetición y elaboración. Este es un texto de 1914. Y con este texto iniciamos un nuevo apartado del programa, concretamente el apartado de aportaciones a la técnica. A partir de ahora vamos a ir viendo varios textos que van a ir dirigidos a la técnica del psicoanálisis, ¿vale? Y este va a ser el primer texto de este apartado del programa. Bueno, Freud nos empieza diciendo que, a ver, perdón, porque aquí no veo, mira, aquí sí lo veo, vale, para poder ver si hubiera algún comentario. Freud nos empieza diciendo o nos va a señalar las profundas modificaciones experimentadas en la técnica del psicoanálisis desde sus comienzos. Dice que, bueno, que al principio lo que se perseguía con el método catártico de Breuer y la hipnosis, lo que se perseguía era favorecer el recuerdo del paciente y para ello se llevaba al paciente mediante la hipnosis, se le llevaba a la situación originaria o la que el paciente creía como origen de sus síntomas o a la situación traumática para que haciéndole revivir bajo la hipnosis esa situación traumática, el paciente pudiera descargar por reacción. El recuerdo y la derivación por reacción eran los fines a los que tendíamos con la ayuda de la hipnosis. Sin embargo, cuando renunciamos a la hipnosis, se nos planteó la labor de deducir de las ocurrencias del enfermo, de las ocurrencias asociativas, aquello que no conseguía recordar. Vale, a ver, perdón. Vale, aquello que no conseguía recordar. Conservábamos entonces la orientación de perseguir el origen de los síntomas del paciente, ¿no? Pero abandonábamos la derivación por reacción y sustituíamos esto por invitar al enfermo a comunicarnos todas las asociaciones que le vinieran en relación a la situación inicial o a la situación traumática, ¿vale? Pero se descartaba la segunda parte de la hipnosis, que era la derivación por reacción. Finalmente, en el transcurso de las modificaciones de la técnica, olvidamos también fijar la orientación sobre el problema determinado, es decir, ya el psicoanalista no iba persiguiendo, o el médico, porque en este caso todavía podemos decir que
todavía no había llegado el psicoanálisis, ¿no? El médico no perseguía el origen del síntoma o ir al trauma, sino que facilitaba al paciente, al enfermo, la asociación libre, ¿no? Y para con ello que pudiera ir evocando los recuerdos. Vale. En esta labor surgían... Buenas noches, Pino. Saludos desde Barcelona, nos dice Carlos Latorre. Buenas noches, Carlos. Bienvenidos aquí a una noche más en estos vídeos en directo, en estas clases en directo. Además, la semana pasada tuvimos que cambiar la clase y finalmente no la pudimos hacer el viernes y por eso hoy la estamos recuperando. Bueno, pero en la labor de recordar o de asociar libremente, Freud no, se da cuenta de que aparecen resistencias al recuerdo. Entonces, el médico, nos dice Freud, revela al enfermo estas resistencias para que el enfermo, conociéndolas, pueda fácilmente o pueda rápidamente nuevamente volver a recordar, ¿no? Nos dice Freud que debemos de conservar el agradecimiento a la antigua técnica hipnótica porque nos ha facilitado o nos ha presentado aislados y esquematizados los distintos procedimientos psíquicos del análisis, ¿vale? Y de hecho, el psicoanálisis, que es posterior a los primeros tratamientos que Freud hacía, bueno, proviene de la hinopsis, ¿no? Es decir, va a tomar de la hinopsis y de estos momentos de la historia del psicoanálisis donde Freud va modificando la técnica analítica, es lo que permite llegar al psicoanálisis como lo entendemos hoy en día, ¿no? Vale. Entonces, en el tratamiento analítico, la evocación de los recuerdos no suscitaba grandes dificultades, ¿no? Mediante la hipnosis, el hipnotizador o el médico llevaba al paciente a esa situación traumática original y ahí el paciente no tenía ningún problema en evocar los recuerdos. El paciente se transfería a una situación anterior sin dificultad y además discernía o diferenciaba la situación anterior con la situación actual, ¿no? Y comunicaba en ella todos los procesos psíquicos asociados a esa situación. Vale, enlazadas aquí algunas observaciones que son características del olvido y que todo analítico habrá podido comprobar en su práctica, nos dice Freud, vamos a ver cómo el olvido de impresiones, escenas y sucesos, piensen que el texto es recuerdo, repetición y elaboración. Vale, pues ahora vamos a centrarnos en el recuerdo y concretamente vamos a hablar también del olvido. Freud nos dice que el olvido de impresiones, escenas o sucesos, él se da cuenta que tiene que ver con una retención, que no es tanto del orden del olvido o de la desaparición de un suceso, de una impresión del aparato psíquico, sino más bien que ese suceso, esa impresión ha sido retenido o reprimido, ¿vale? Porque en la labor analítica, cuando se podía acceder a ese recuerdo olvidado, los pacientes solían manifestarle a Freud que, que tenían la sensación o que yo es que realmente esto que ahora recuerdo, yo realmente siempre lo he sabido, ¿no? Pero no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? Es decir, que esta es una frase que suele decir los pacientes en determinados momentos del análisis, ¿no? Que nos hace ver que realmente no era algo desaparecido del aparato psíquico, sino retenido. Dice también que el olvido también va a quedar reducido, a ver, perdón.
Muy bien, dice Carlos que comparte el vídeo. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí. Si somos más, somos mejores. Vale. Dice también que el olvido va a quedar reducido también por la existencia de los recuerdos encubridores. Esto es interesante también, los recuerdos encubridores. Que además la próxima clase vamos a dar el texto de recuerdos encubridores. ¿Qué quiere decir esto? Que el olvido también se ve reducido por los recuerdos encubridores. Bueno, pues que los recuerdos encubridores vienen de alguna manera a las lagunas del olvido, a reducir esas lagunas del olvido con la creación de estos recuerdos que, como su palabra indica, encubridores, vienen a encubrir realmente otros recuerdos que serían o que no estarían en la memoria del sujeto. Entonces Freud compara estos recuerdos encubridores con el sueño manifiesto. Dice que igual que el sueño, que lo que es el sueño manifiesto para el contenido latente del sueño va a ser los recuerdos encubridores para las escenas olvidadas. Es decir, en definitiva, lo que viene a decir es que tanto los recuerdos encubridores como el sueño manifiesto va a ser material del análisis, ¿vale? Va a ser material para la labor analítica, ¿no? Porque el sueño manifiesto, o sea, realmente no interesa tanto si mm, el sueño manifiesto es lo que la persona cuenta del sueño. Al psicoanalista no le interesa tanto qué es lo que el sujeto soñó, le interesa qué es lo que el sujeto contó. Pues del mismo orden serían los recuerdos encubridores. No le interesa tanto cuáles son las escenas realmente vividas por ese sujeto, sino cuáles son qué recuerdos que son encubridores son los que tiene el sujeto. ¿Vale? Bien. Con respecto al otro grupo de procesos psíquicos, ¿no? Estarían por un lado los sucesos, las impresiones y las escenas. Y por otro lado van a estar lo que son las fantasías, las fantasías y las asociaciones. En este caso nos dice Freud que son procesos psíquicos procedentes, son de otro orden, distinto a los sucesos o las impresiones, y podríamos decir que son procedentes del interior, ¿no? del aparato psíquico. Y dice que han de ser estudiados separadamente en cuanto a su relación al olvido y a los recuerdos. Porque, nos dice Freud aquí, dice, sucede muy frecuentemente que se recuerda algo que nunca ha sido olvidado porque nunca tuvo la categoría de consciente. Es decir, que las fantasías, los pensamientos y los sentimientos que recordamos pueden llegar a haber sido, puede que nunca hubieran sido conscientes. Es decir, que el sujeto nunca tuviera conciencia de ello. Por lo tanto, algo sobre lo que no se tuvo conciencia no puede ser olvidado, nos dice Freud. Además, para el curso analítico parece totalmente indiferente que tal elemento fuera consciente y quedase luego olvidado o que nunca penetrase en la conciencia. Lo que decíamos antes, no importa si el sueño manifiesto es lo que el paciente realmente soñó o es lo que él cuenta que soñó. Nos da igual. No es que nos dé igual, lo que realmente interesa al análisis es lo que el paciente tiene que decir del sueño, de las impresiones infantiles, de los recuerdos infantiles. Eso es el material para el análisis. Vale. Y aquí dice que resulta imposible despertar el recuerdo de una clase especial de sucesos correspondientes a épocas muy tempranas de la infancia y vividas entonces sin comprenderlo.
Concretamente aquí Freud se refiere a los primeros años de vida sobre las que las personas no tenemos recuerdos, ¿no? Normalmente los primeros recuerdos que tenemos o recuerdos ya más concatenados suelen ser a partir de los 5 años de edad, ¿no? Pero precisamente en estos primeros años de vida es cuando tiene lugar el complejo de Edipo, la fase pues, nodular de la neurosis, nos dice Freud, donde el niño y la niña en esta fase van a vivir intensamente sus primeros amores, sus primeras hostilidades, ¿no? Sin embargo, nada de esta fase va a recordar. Va a ser a través de los sueños, del estudio profundo de los sueños y de la estructura de la neurosis, cómo el psicoanálisis va a saber de esta fase olvidada de la conciencia o de los recuerdos del sujeto, ¿vale? En los sueños, en la manifestación de los sueños o en el estudio de los sueños, porque los sueños, la interpretación de los sueños nos van a dar o nos van a revelar los deseos infantiles y reprimidos del sujeto. Y con respecto a la neurosis, porque el nódulo de la neurosis, nos lo dice Freud en varios de sus textos donde trabaja sobre la neurosis, el nódulo de la neurosis es el complejo de Edipo, ¿vale? Bien. Vale, claro, con la nueva técnica, ¿no? Decimos que se han producido una serie de modificaciones de la técnica primitiva. Pero claro, con la nueva técnica, el curso del análisis se va a hacer mucho más complicado y trabajoso. El analizado no recuerda ya lo olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto. Lo repite sin saber naturalmente que lo repite. Vale, para ello Freud nos pone varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, el paciente no recordará que se rebelaba frente a la autoridad de su padre, pero en la consulta o en el encuadre psicoanalítico, en la sesión psicoanalítica, se rebelará contra la figura, se rebelará contra la autoridad del médico. Otro ejemplo. El paciente no recordará que su investigación sexual fracasó y sin embargo repetirá en su labor analítica que nada le sale bien, que ninguna empresa llega a buen puerto, ¿no? Es decir, repite en la labor analítica lo que no puede recordar, ¿no? Sobre todo, nos dice Freud, no dejará de iniciar la cura con tal repetición. Nos interesa ahora saber la relación que tiene la repetición con la transferencia y con la resistencia. Con respecto a la transferencia, nos dice Freud, vemos que la relación de la repetición obsesiva y la transferencia tiene mucho que ver. La repetición no es más que la transferencia de un afecto desplazado sobre una figura de nuestro pasado a la figura del médico. O no es más que los afectos desplazados de una situación pretérita a la situación actual terapéutica, ¿no? Tendremos pues que estar preparados a que el analizado se abandone a la obsesión repetidora, que sustituye en él el impulso a recordar lo que decíamos, no solo su relación con el médico, sino también en todas las demás actividades y relaciones simultáneas de su vida. Es decir, el paciente no solo va a repetir estas relaciones pasadas y estas situaciones pasadas en la labor terapéutica, sino que también va a repetir
la transferencia también se da con otras personas de su vida o en otras situaciones de su vida, ¿vale? No solo en la situación terapéutica, ¿no? Y por ejemplo, también repetirá o también habrá una relación transferencial, por ejemplo, cuando elige un nuevo objeto erótico, cuando se encarga de una labor o acomete una nueva empresa. Tampoco resulta difícil ver la relación de la repetición con la resistencia, ¿no? Cuanto más intensa sea la resistencia, cuanto más intensa sea la resistencia a recordar lo que contábamos antes, más la tendencia a repetir será más intensa también, ¿vale? O sea que también está directamente relacionado. La facilidad con la cual emergía en la hipnosis el recuerdo de lo olvidado se debía precisamente a que en el estado hipnótico anula todas las resistencias, ¿vale? Por eso nos dice Freud que realmente en la hipnosis era más fácil acceder a los recuerdos del sujeto. ¿Qué ocurre? Que luego la hipnosis también va a tener otros efectos menos beneficiosos, ¿no? Para el tratamiento de la neurosis, ¿no? Como por ejemplo que no todos los pacientes son fácilmente o igualmente hipnotizables, ¿no? Con lo cual había pacientes que no se podían, a los que no se les podía someter a la hipnosis y no había tratamiento posible entonces para ellos, ¿no? Con lo cual se ha avanzado, ¿no? en la técnica, solo que la técnica ahora exige mayor esfuerzo para el paciente y para el psicoanalista, ¿no? Vale. Entonces, nos dice Freud, cuando la cura comienza bajo el patrocinio de una transferencia positiva no muy acentuada, ¿no? Cuando la relación del paciente con el terapeuta hay una relación de transferencia positiva, ¿no? Viene con buena disposición, ¿no? Yo voy a someterme a las reglas analíticas, ¿no? Normalmente en esos primeros momentos el paciente fácilmente recordará, se pondrá en situación analítica que facilitará el recuerdo. Sin embargo, a medida que el tratamiento va caminando, va apareciendo la transferencia más negativa u hostil. Y entonces es en este momento cuando la evocación de los recuerdos encontrará más resistencia. Recuerden que la evocación de los recuerdos sigue siendo uno de los fines de la labor analítica, ¿vale? Recuérdenlo. Entonces, con el paso del tratamiento terapéutico, con el paso del tratamiento terapéutico, la resistencia se va haciendo más hostil y en lugar de recordar fácilmente, como recordaba al inicio, empieza el paciente a repetir, ¿no? Empieza a repetir. El enfermo extrae, esta es una frase que me gusta mucho, dice, el enfermo extrae del arsenal del pasado las armas con las cuales se defiende contra la continuación de la cura y de las cuales hemos de ir despojándoles poco a poco. Esto es muy interesante porque es como si el paciente en la labor terapéutica se fuera dando cuenta, ¿no? eh, de las intenciones, ¿no? De las intenciones terapéuticas, ¿no? De que la terapia pretende facilitar los recuerdos del paciente para desligar de alguna manera las emociones retenidas en esos recuerdos y poner esas emociones retenidas en el presente. Y entonces es como si el paciente se rebelara frente a la cura. Y en esa rebeldía aparecieron las resistencias a la cura, ¿no? Y me gustó mucho en un libro que he estado leyendo, no lo tengo por aquí, estos días, que se titula La agresividad en psicoanálisis, un libro de los psicoanalistas Amelia Díez Cuesta y Miguel Oscar Menaza,
dice algo en relación a esto de la resistencia a la cura, ¿no? Que a veces hay bueno, psicoterapeutas, médicos, psicólogos que le llaman la atención esta parte del psicoanálisis, ¿no? Cómo se puede resistir a alguien a la cura, ¿no? Pues en este texto que digo, de la editorial Grupo Cero, dice en un párrafo, dice: descubrimos en el ser humano un exhibicionismo de su sufrimiento, que lo más llamativo es la existencia de la reacción terapéutica negativa. Lo más llamativo es que el ser humano no tolera el bien ni el éxito. No tolera ser liberado por otro que no sea él. Es decir, hay, aunque, aunque luego en toda persona o en muchas personas que se acercan al psicoanálisis hay una tendencia a la curación, también hay una resistencia a permanecer igual, a, como dice esta frase, no ser liberado por otra persona que no sea él, ¿no? Hay algo también en la enfermedad, hay algo narcisista en la enfermedad psíquica, ¿no? En la enfermedad o en el motivo que lleva al paciente a la consulta del psicoanalista, ¿no? Hay algo narcisista de mantenerse fiel a esa estructura psíquica patológica, ¿no? Con lo cual la labor analítica va a tener que ir rescatando eh, al paciente de ese lugar en el que, o va a tener que ir rescatando esa libido que el paciente tiene puesta en la enfermedad, que de alguna manera cumple alguna función en ese sujeto, para irla poniendo en la realidad, ¿no? Y para irla poniendo de alguna manera en el presente, ¿no? O sea, que es una labor tediosa y larga, ¿no? Vale. ¿Y qué es lo que repite? Se pregunta Freud, ¿no? ¿Qué es lo que repite el sujeto? Bueno, pues lo que repite todo lo que se ha incorporado ya a su ser partiendo de las fuentes de lo reprimido, ¿no? Repite sus inhibiciones, sus tendencias inutilizadas y sus rasgos de carácter patológico. Dice, vemos claramente que la enfermedad del analizado no puede cesar con el comienzo del análisis y que no debemos de tratarla como un hecho histórico, ¿no? No debemos de ir a buscar en la historia del sujeto dónde está el inicio de su síntoma o de su enfermedad, sino que la debemos ver como una potencia actual. Poco a poco vamos atrayendo a nosotros cada uno de los elementos de esta enfermedad y haciéndolos entrar en el campo de acción y haciéndolos entrar en el campo de acción de la cura. Y mientras el enfermo lo va viviendo como algo real, vamos nosotros practicando en ellos nuestra labor terapéutica, consistente en la referencia del pasado. ¿Vale? Es decir, que vamos a tomar la fuerza de la enfermedad con la que el paciente viene a la consulta para irla haciendo entrar en el campo de acción terapéutico y desde ahí poder el terapeuta intervenir, ¿vale? Bien. La iniciación del tratamiento, nos dice Freud, trae ya consigo una modificación de la actitud consciente del enfermo ante su enfermedad. Generalmente se ha limitado a dolerse de ella y a despreciarla, sin estimar debidamente su importancia. Pero por lo demás, el paciente sigue observando la misma situación con respecto a su enfermedad. Desconoce cuáles son los motivos por los que padece esa sintomatología. Pero sin embargo, la cura no puede pasar por esto. El sujeto ha de tener valor de ocupar su atención en la labor terapéutica sobre sobre aquellos recuerdos que le han llevado a producir la enfermedad. Por lo tanto, ya no debe despreciar a su enfermedad, sino considerarla como un adversario digno, como una parte de su propio ser,
fundada en motivos importantes y de la cual podrá extraer valiosas enseñanzas en su vida ulterior, ¿no? Es curioso, ¿no? La, eh, la idea o la concepción que nos da aquí Freud de enfermedad y el psicoanálisis como, como un adversario digno, como una potencia que nos va a servir, que va a servir para el tratamiento, ¿no? Con lo cual, lejos de querer rehuir la enfermedad, lo que tenemos es que en el tratamiento de alguna manera abrazarla para poder atenderla ahí, en esa situación experimental, nos dice o llega a decir Freud, ¿no? Que es el encuadre terapéutico, ¿no? Luego nos lo va a decir, pero él nos va a decir que que la neurosis vulgar con la que viene el paciente a la consulta se va a ir transformando en una neurosis de transferencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la neurosis va a pasar eh, de la enfermedad a la vida pasando por el espacio por el espacio terapéutico. Es decir, el paciente es como si fuera dejando la neurosis vulgar por una neurosis de transferencia, que sería aquella que se establece en el contexto terapéutico. Es decir, que ya luego a lo mejor en su vida real, muchas veces incluso los pacientes en la consulta se quejan de muchas cosas o repiten diferentes actitudes y diferentes situaciones y luego en su vida real son capaces de llevar una vida normal, ¿no? Es decir, esa neurosis ha derivado en una neurosis de transferencia y ya en la neurosis de transferencia y ya el psicoanalista puede intervenir sobre ella, ¿no? Si hay alguna pregunta o algún comentario, me encantaría que lo hicieran y así nos podemos todos también, y también si se está entendiendo, que bueno, son conceptos complejos y bueno. Bien. Entonces dice Freud, de esta forma preparamos desde un principio la reconciliación del sujeto con lo reprimido. Pero por otro lado, concedemos también a la enfermedad un cierto margen de tolerancia. Esto también es importante porque vamos a ver que el psicoanálisis no va a tratar de ir a eliminar la enfermedad o el síntoma del paciente cuando llega a consulta, ¿vale? Si el síntoma está ahí es por algo. Y de hecho, si en el furor sanandi del psicoanalista cura rápidamente ese síntoma, es probable que otro síntoma aparezca en su lugar o incluso que el paciente interrumpa la cura o interrumpa la intervención. Con lo cual el psicoanalista no se debe de centrar en psicoanalizar al paciente, no tanto curar al paciente. Es verdad que luego en esa labor analítica el paciente va curando, ¿vale? Pero no es el objetivo del psicoanálisis, ¿vale? Además, el fin continúa siendo siempre la evocación del recuerdo, nos dice Freud. La reproducción en terreno psíquico, la reproducción en terreno psíquico, ¿no? No la repetición, sino la reproducción mediante el recuerdo. Recuerden lo que decía antes, que la repetición, recuerden primero el título del texto, recuerdo, repetición y elaboración. Y recuerden lo que decía antes, que repetición es en lugar de recuerdo. El paciente deja de recordar, de evocar recuerdos y empieza a repetir, ¿vale? Entonces, lo que persigue el análisis es la vocación de recuerdo en la reproducción en el terreno psíquico, ¿no? Vale. Se dispondrá a iniciar con el paciente una continua lucha para mantener en el terreno psíquico todos los impulsos que aquel quisiera derivar hacia la motilidad, ¿no?
hacia la repetición y considera como un gran triunfo de la cura conseguir derivar por medio del recuerdo algo que el sujeto tendía a derivar en acto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes, de repetición. Decíamos, el paciente no recordará que se revelaba a la autoridad de su padre, sino que en el momento presente se revelará al médico, ¿no? O al psicoanalista, ¿no? Es decir, que está reproduciendo en la escena analítica una relación y una situación pasada, ¿vale? Entonces, el objetivo de la cura, el objetivo del análisis será que el paciente vaya dejando de repetir y vaya facilitando el recuerdo del olvidado, ¿vale? En el caso del ejemplo que poníamos, que el paciente deje de tener esta rebeldía contra el psicoanalista, porque eso se ve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, él puede manifestar rebeldía pues con el pago de las sesiones, por ejemplo, ¿no? O con el horario de las sesiones, llegar más tarde, llegar muy pronto, no asociar libremente, ¿no? Entonces, ese acto viene a poner de manifiesto, se pone de manifiesto en la relación transferencial y el tratamiento analítico lo que va a pretender es evocar el recuerdo en lugar del acto repetidor, ¿vale? Bueno. Hola Lázaro, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido a estas clases en directo. Hoy estamos con el texto Recuerdo, repetición y elaboración. Es un texto sobre la técnica psicoanalítica. A partir de los textos que vemos ahora van a ser textos en relación a la técnica psicoanalítica, ¿vale? Vale. Dice, cuando la adhesión, ¿no? Producto de la transferencia integra ya algún valor para ese paciente en concreto, ¿no? Ya el paciente ya empieza a tener una relación transferencial con el psicoanalista que le permite cierta continuidad en su análisis personal. El tratamiento consigue impedir al paciente todos los actos de repetición, algo importante, y utilizar in statu nascendi el propósito de ejecutarlos como material para la labor terapéutica. La mejor manera de proteger al enfermo de los daños que puede acarrearle la ejecución de sus impulsos es comprometerle a no adoptar durante el curso del tratamiento ninguna resolución importante y a esperar para ello al momento de la curación. Es decir, es como si fuera una indicación. Es verdad que bueno, que quizás de esto, esta frase, ¿no?, que escribe Freud es producto de la escritura, de ese trabajo escritural, donde él empieza a trabajar sobre estos textos técnicos, ¿no?, sobre la técnica psicoanalítica. Pero es verdad que luego en la labor analítica, en la práctica analítica, el paciente, es verdad que a veces puede querer tomar alguna decisión importante en su vida que el psicoanalista puede ver que no es adecuada para la continuación del tratamiento y se lo puede indicar. Pero es verdad que muchas veces, lógicamente, la vida del paciente, además de su tratamiento analítico, continúa, ¿no? Entonces el paciente puede ir analizando esas situaciones o esas decisiones que va tomando en su vida, las puede ir analizando a la vez que las va ejecutando, ¿no? Pero es verdad que a veces ocurre que incluso el paciente puede llegar a tomar decisiones contrarias incluso a los propósitos de tratamiento o de cura que se está estableciendo en la labor analítica, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, por eso en ese sentido aconseja no, durante el tiempo que dure la cura, ¿no?, pues no tomar esas decisiones importantes, ¿no? Pero bueno, habría que traducirlo luego a la práctica, ¿no?, a la práctica analítica, ¿no?
Dice, hay casos también en los que no es imposible disuadir al sujeto de acometer una empresa totalmente inadecuada a sus circunstancias, ¿no? Y que solo después el paciente va a madurar y a darse cuenta del error, por ejemplo, ¿no? Y a mí leyendo esto me venía a la mente un paciente con principio de psicosis. Bueno, no principio de psicosis, pero llevaba ya años con una psicosis, con una esquizofrenia, pero había decidido dejar el tratamiento medicamentoso y sustituirlo por un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Entonces él empezó a venir a análisis y en el curso de su tratamiento, a los meses, bueno, le comunica a la psicoanalista, en este caso a mí, le comunica a la psicoanalista que se va a ir de viaje durante 2 semanas. Entonces, bueno, la psicoanalista le indica la consecución para no interrumpir el tratamiento, la consecución del tratamiento vía online o telefónica. Y él le dice que no, que no, que vía online o telefónica no quiere, bueno, porque tenía que ver con ideas también, ideas de no querer hablar por teléfono, por temor a poder ser escuchadas, esas conversaciones, en fin. Y entonces el paciente termina yéndose de viaje, ¿no? Digo que a veces uno puede darle una indicación y luego el paciente va a ser incluso algo que puede no ser adecuado, ¿no? Vale. Vale. Pero la mejor manera de refrenar la compulsión repetidora del enfermo y convertirla en un motivo de recordar la tenemos en el manejo de la transferencia, ¿vale? Va a ser el manejo de esa relación terapéutica la que nos va a permitir también, vale, por aquí veo que hay algunas personas que han saludado, vale, bienvenidas a todas las personas que están viendo este vídeo en directo. Vale. ¿No? O sea, ese manejo de la transferencia al final va a ser lo que permita también el recuerdo en lugar de la repetición, ¿no? Vale. Bien. Incluso cuando el paciente nos presta la mínima colaboración, consistente en respetar las condiciones del tratamiento, conseguimos siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad una nueva significación basada en la transferencia, ¿no? En la relación transferencial. Y sustituir lo que decíamos antes, su neurosis vulgar por una neurosis de transferencia, de la cual puede ya ser curado por la labor terapéutica, ¿no? Ya esa neurosis que ha dejado de ser vulgar para ser de transferencia ya puede ser, como es una neurosis encuadrada en el contexto terapéutico, ya puede ser tratada terapéuticamente y curada. Por eso que a veces no dice la gente, pero solo hablando me voy a curar, solo por esta relación transferencial paciente médico, paciente psicoanalista ya me voy a curar. Bueno, pero es que no es solo hablando, es que detrás hay todo un trabajo de técnica y que el psicoanalista a veces, aunque no hable, no le diga nada al paciente, no es que no sepa lo que le pasa al paciente. Sabe lo que le pasa al paciente, pero tiene que esperar los momentos adecuados para decirle al paciente lo que le tenga que decir. No puede anticiparse, no puede pretender ir a- a darle indicaciones cuando el paciente no puede no estar preparado, ¿no? Entonces, es una labor de saber esperar, una labor de mucha paciencia para el psicoanalista, ¿no? Entonces nos dice Freud, dice, la transferencia crea así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida. Y a través de esta zona va teniendo efecto la transición de la primera a la segunda, es decir, va teniendo efecto la transición de la enfermedad a la vida. Se va curando el paciente. El nuevo estado, la nueva relación o la nueva neurosis de transferencia ha acogido todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial,
asequible por todos lados a nuestra intervención. Al mismo tiempo, también es un trozo de vida real, pero provisorio y hecho posible por circunstancias especialmente favorables. En ese contexto, el psicoanalista maneja, es como si fuera, pensémoslo como si fuera casi un laboratorio, ¿no? Donde el psicoanalista y el paciente en ese trabajo, es un trabajo de ambos, eh, presentan allí la situación vivencial de ese paciente y es ahí donde se va a intervenir. Por eso que la intervención en psicoanálisis es en la sesión, no es fuera de la sesión. El psicoanalista no manda tareas para casa, ¿no? El trabajo se hace allí. Luego los efectos sí se van a ver fuera de la sesión. E incluso también a veces puede ocurrir que el efecto de una interpretación del psicoanalista puede llegar a ser elaborada fuera de la sesión terapéutica, pero el trabajo va a ser en la sesión terapéutica, ¿vale? En ese encuadro, ¿no? Provisorio y hecho posible por circunstancias especialmente favorables, nos dice Freud. Vale. Vale, sí. Y ya luego por último vendría el último aspecto, el recuerdo, repetición y elaboración. La elaboración. En este caso, recuerdo, ya decíamos, evocación de los recuerdos, repetición, cuando repite por recordar, ¿no? En lugar de recordar, repite el paciente. El paciente y no solo el paciente, estos también son procesos que se realizan en la vida diaria, ¿no? En la vida fuera del entorno terapéutico, ¿no? Analítico. Digo, por ejemplo, una persona que repite a la hora de elegir pareja y siempre elige a una pareja que la abandona o siempre elige una pareja que la maltrata o siempre elige amigos que lo desprecian o elige socios con los que se arruina. Pues esa es la obsesión repetidora de la que Freud habló, además de forma extensa en el libro, en el texto Más allá del principio del placer. A ver, sí, creo que sí, más allá del principio del placer. La obsesión repetidora, es decir, que no solo es una cosa del encuadre terapéutico analítico, ¿no? Que es una cosa también de la vida. ¿Vale? El sujeto, en vez de recordar, repite, ¿no? En esa lección, por ejemplo, amorosa, hostil, que siempre le es hostil a ella, está repitiendo una relación pretérita y una situación pretérita y la está transfiriendo al presente, ¿vale? Entonces la labor terapéutica lo que vamos a hacer es a llevar esa situación repetidora para poder intervenir ahí, ¿vale? Y para que luego, lógicamente, el paciente fuera ya deje de repetir, ¿no? Deje de repetir y pueda recordar. Vale, entonces, dentro del tercer aspecto de este texto sería la elaboración. ¿Y a qué se refiere con elaboración? Se refiere a la elaboración de las resistencias, porque en el curso del tratamiento van apareciendo resistencias que el psicoanalista va comunicando conforme al curso del tratamiento analítico y las va comunicando al paciente. El paciente con esas resistencias va elaborándolas, es decir, las va integrando, podríamos decir. El médico no tiene que hacer más que esperar y dejar desarrollarse un proceso que no puede ser eludido ni tampoco apresurado. Es decir, el psicoanalista ha hecho una interpretación, ha develado al paciente una resistencia determinada que tiene y luego tiene que esperar a ver el efecto de el efecto de la elaboración de esa resistencia, ¿no? Dice, no olvidándose, esto también es muy interesante, no olvidándose de esto, se ahorrará muchas veces el error de suponer fracasado un tratamiento cuando realmente el mismo sigue su camino, ¿no? Muchas veces pensar que el paciente, por las resistencias que muestra, eh,
puede, ¿no?, de alguna manera pareciera como que el tratamiento está fracasando cuando solo lo que hace es seguir su camino. Entonces esto, para los psicoanalistas, este texto es muy importante, ¿no?, porque nos da muchísimas indicaciones de la práctica terapéutica, ¿no? Y bueno, lo que les decía antes, ¿no? En la práctica, esta elaboración de las resistencias puede constituir una Ay, perdón. Uy, aquí me dolió. Perdón. En la práctica, esta elaboración de las resistencias puede constituir una penosa labor para el analizado y una dura prueba para la paciencia del médico, pero también constituye parte de la labor que ejerce sobre el paciente mayor acción modificadora, la de la elaboración de la resistencia, y la que diferencia el tratamiento analítico de todo influjo por sugestión, ¿no? Es decir, que cuando el paciente puede ir elaborando esas resistencias, puede ir elaborando esa relación transferencial, ¿no? También va a ser donde el paciente como dice, le va a producir también la mayor acción modificadora, ¿vale? Luego en su vida real, con lo cual podríamos decir que sería como lo más fructífero, ¿no? Sobre lo que va a tener una, ¿no?, una visión, ¿no? O va a tener una repercusión mayor, ¿no? Entonces, teóricamente podemos equipararla, esta última fase, a la derivación por reacción de las magnitudes de afecto aprisionadas por la represión, proceso sin el cual no lograba eficacia alguna el tratamiento hipnótico. Es decir, y con esta frase termina el texto, esta elaboración de la resistencia permitiría o sería lo más parecido posible a lo que la hipnosis conseguía sin tanto esfuerzo, es decir, llevar al sujeto a la situación traumática para que por derivación, por reacción, el sujeto reaccionase frente a esa situación traumática y emocional o penosa retenida, ¿no? Sería como otra forma de llevarlo a cabo, ¿no? Y que hacía, nos dice Freud, y que era la eficacia al fin y al cabo de la hipnosis, ¿no? Entonces, por un camino más largo, eh, va a llegar, podríamos decir, al mismo efecto. No es el mismo efecto, ¿no? Porque vamos a ver que la hipnosis también, Freud encontró en la hipnosis pues muchas dificultades, ¿no? O muchas contraindicaciones, ¿no? Como por ejemplo que mm, conseguía hacer desaparecer, ¿no?, de forma sencilla, entre comillas, evocando el recuerdo, conseguía hacer desaparecer sintomatología del paciente, pero luego el paciente al poco tiempo le aparecía con un nuevo síntoma, ¿no? Entonces tenía que estar repitiendo la hipnosis para ir haciendo desaparecer cada síntoma. Es decir, algo que en la labor analítica o psicoanalítica, en el psicoanálisis ya no ocurre, ¿no? Pero va a tener unas modificaciones que son las que Freud pues, nos ha querido traer hoy en este texto, ¿no? Y bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna sugerencia de algún tema también sobre el que quisieran hablar? Este texto es un texto bastante cortito, relativamente sencillo, que pueden encontrar en las obras completas en internet. Lo pueden descargar y lo pueden leer sin problema. Es muy interesante. Digo, es verdad que que es un texto ya técnico, ¿no? Que nos interesa especialmente a los psicoanalistas, ¿no? Pero luego, claro, Freud siempre que en sus textos, al final siempre está hablando sobre el aparato psíquico, ¿no?
y al final pues uno pues de todos los textos también saca conclusiones sobre el conocimiento del aparato psíquico, ¿no? O sea, en ese sentido es muy interesante, ¿no? También lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, si no hay ningún comentario, despedida, agradecimiento. Nos vamos despidiendo por hoy y bueno, espero verles en la siguiente clase dentro de 15 días con el siguiente texto que, si les digo, sí, ya les había dicho antes, los recuerdos encubridores es el siguiente texto que también pueden encontrar en internet. Bueno, muchas gracias y seguimos la próxima.